Y bueno, pues ayer le dábamos cuenta del dato de la inflación anual para México que bajó a 4.79% en julio y ha sido su menor nivel en 28 meses. Pero con todo y esto, hoy el Banco de México pues siguió con el guión ya establecido y nuevamente dejó la tasa de interés sin cambios en su decisión de política monetaria que se realizó el día de hoy. Como le digo, pues ya era algo muy esperado por parte del mercado. El referencial quedó en 11.25%, es un nivel en el que ha estado desde marzo de este año. Esta pues es la decisión por tercera vez consecutiva y fue una decisión unánime. Vamos a platicar a detalle con Humberto Calzada, quien es economista para América Latina de Rankia. ¿Cómo estás, Humberto? Bienvenido, buenas tardes. Hola Sofía, un gusto estar aquí contigo. ¿Cuál es de principio de cuentas tu primer análisis que haces con referente a este anuncio? La mayor parte pues de los expertos mantenían esta expectativa de que finalmente pues iba a mantenerse la tasa de referencia. ¿Fue así en tu caso, en el caso de Rankia? Sí, definitivamente pues esperábamos que se mantuviera esta política por parte del Banco Central Mexicano en un tono más acomodativo, como que comenzamos a ver una relajación, si bien todavía vemos lejos que pudiera iniciar una vuelta y conociéramos un récord de tasas, al menos en el corto plazo, al menos mantendremos este nivel mientras que, bueno, pues vayan mejorando los datos de inflación y obviamente pues no haya señales que obliguen al Banco Central a ya iniciar el cambio en su política monetaria. Definitivamente está en línea con lo que estamos esperando, que se mantenga al menos la pausa durante las siguientes decisiones de política monetaria por parte del Banco de México. Así es, Humberto, y bueno, justamente ahora que mencionabas como el pensar para cuándo habrá tal vez un anuncio en el que pueda bajar esta tasa de referencia, ¿ustedes consideran que se pueda dar tal vez ya a finales del año o que incluso todavía lleguemos al primer trimestre de 2024 y es ahí donde podríamos ver pues ya un cambio en este anuncio que hace el Banco de México, que tal vez podría bajarla o incluso, pues dependiendo de todo el contexto que estamos viviendo, se podría ver que nuevamente pueda subirla? ¿Cuál sería tu punto de vista? Mira, tendremos que ver realmente algo en la economía, algo que se rompa. Definitivamente, pues la economía mexicana ha sido bastante resiliente, vemos datos económicos todavía sólidos, pero si comenzamos a ver que comienzan a desacelerar algunos indicadores relevantes económicos para México, podríamos ver ya ese cambio más bien en la política monetaria. Seguimos viendo una economía estadounidense sólida, también va a depender mucho de eso, aunque bueno, el Banco de México ya rompió este anclaje con la Reserva Federal, se descorrelacionó de la última decisión que el Banco de la Reserva Federal subió la tasa, México la mantuvo. Entonces, creemos que mientras haya datos económicos que reflejan esta resiliencia, esta solidez, pues no hay algún argumento para que el Banco Central mexicano decida recortar las tasas de interés y por ahí vemos que comienzan a desacelerar algunos indicadores económicos, que también incluso la Reserva Federal comenzar a dar señales de un cambio en su política monetaria, por ahí podríamos estar teniendo esa señal, pero de momento de corto plazo, Sofía, no se ven, al menos en la tendencia de los indicadores, pues creo que lo vemos de corto plazo difícil, pero tampoco imposible y pudiera presentarse si vemos señales de desaceleración que se diera, pero hasta el siguiente año. De momento, de corto plazo, pues se mantienen los indicadores económicos sólidos, muestra de una fortaleza en la economía y bueno, no dan el argumento para que el Banco de México pues decida hacer este recorte de tasas. Hay que comentarle pues a nuestro público obviamente que aun cuando la inflación pues está a la baja, esto no significa por la tasa de interés que se sigue manteniendo pues que los réditos que pagan usuarios a tarjetas y créditos van a seguir igual de caros hasta que no veamos un cambio diferente en esta decisión por parte de la Junta de Gobierno del Claro, Banco de México. al final seguimos teniendo este endurecimiento en las condiciones financieras, tenemos una tasa del 11.25 y esto refleja el hecho de que se pause la subida de tasas, es un indicativo
que al menos los créditos se va a frenar ese aumento en el costo de los créditos, no el costo del financiamiento. Sin embargo, mientras no baje la tasa de referencia, pues seguiremos viendo dinero caro que al final pues es un factor que pudiera estar deteniendo el crecimiento económico. No se ha notado todavía porque, bueno, pues seguimos con una buena inercia del crecimiento económico derivado de las inversiones que han entrado, derivado del buen comportamiento de la economía estadounidense. Sin embargo, bueno, para el tema del financiamiento, el hecho de que la tasa siga en este nivel, bueno, seguirán habiendo créditos caros. Entonces, esa es la aclaración que tenemos que hacer para la audiencia, que, bueno, las condiciones financieras sí se mantienen igual, mientras no el Banco Central Mexicano, Banxico, decida recortar las tasas. Claro. Ahora digamos que la batalla de Banjico por controlar este tema de la inflación, pues también ha sido beneficiado por el superpeso, ¿no? El peso mexicano que ha tenido una buena racha. Exacto, este fortalecimiento, debilidad del dólar, que se convirtió también en fortalecimiento del peso, bueno, pues nos está dando un buen parámetro para que se favorezca el tema inflacionario en México, ¿no? Pero tampoco debemos descartar un repunte del tipo de cambio. Hoy, por ejemplo, eh, baja de los 17 pesos y cierra en 17.13, ¿no? Ya al cierre parecía que venía una fuerte caída del dólar. Sin embargo, al final se recupera porque también se debe a factores internacionales. Hoy conocimos el dato de inflación en Estados Unidos, que si bien sigue mejorando, hoy hubo un pequeño repunte del 3 al 3.2%. Si bien puede ser positivo que se esperaba que fuera 3.3, esto pone en incertidumbre a los inversionistas en Estados Unidos de lo que respecto a lo que hará la Reserva Federal. Si este repunte lo puede tomar como una señal de alerta o ya lo tenía descontado, pero pues hay en teoría, bueno, la Reserva Federal bueno, dio a conocer que podría hacer otro aumento en la tasa de interés. Sin embargo, pues vamos a ver cómo asimila este dato de inflación que se dio a conocer en Estados Unidos, que sí puso un poquito nervioso a los mercados porque venían subiendo fuerte los indicadores bursátiles en Estados Unidos y hoy cerraron con una baja marginal. Entonces, eso quiere decir que siguen siendo muy cautelosos de lo que hará la Reserva Federal y también depende de eso, cómo se comporte el mercado a nivel internacional. Podríamos ver la fluctuación en el tipo de cambio. Hoy se regresa a niveles de 17 y bueno, pues no descartemos también que un escenario de volatilidad pueda presionar al tipo de cambio, pero al final de cuentas, bueno, esta depreciación que ha tenido el dólar ante las demás divisas, el peso convirtiéndose en la segunda moneda más fuerte, pues ha aliviado definitivamente las presiones inflacionarias, pero vamos a ver hasta dónde, ¿no? En momento creo que estamos en un escenario de cautela para los inversionistas, por lo que pudiera ser la Reserva Federal hacia adelante y obviamente también los datos económicos que se presenten en Estados Unidos. Sí, como lo adelantaba Jerome Powell, bien lo decías, ¿no? Que la Fed podría seguir manteniendo estas alzas en la tasa de interés. ¿Tú crees que sí sea probable que la Fed mantenga o haya un repunte en su tasa para septiembre, que es su próxima reunión? Y también este contexto que se habla mucho de si entra en recesión Estados Unidos o no. Está abierta la posibilidad de un repunte de la inflación. La Fed sigue con esta postura acomodativa, con una tendencia hacia seguir siendo hawkish. Entonces, si por ahí vemos que vuelve a repuntar o el dato de inflación no favorece, pues es inevitable que veamos un último aumento, porque al final, si bien hay un avance importante en la inflación en Estados Unidos, todavía estamos un poco lejos de ese 2% que es el objetivo de la Reserva Federal y definitivamente, Sofía, pudiera ser difícil que se alcance este año. Entonces, creo que hay un sesgo a que la Reserva Federal al menos haya decidido hacer un último aumento para la reunión de septiembre. Estamos a la expectativa y por eso los mercados están reflejando ese escepticismo, ¿no? Están a la espera y vemos por eso el comportamiento que tuvieron los mercados hoy, de ese optimismo, después esa duda que han tenido y pues por eso se regresaron los índices bursátiles y cerraron con bajas marginales, ¿no? El tipo de cambio también repuntó porque se tiene esa expectativa, pero creemos que la Reserva Federal podría seguir con esta política, al menos en la siguiente reunión, donde decida continuar con el endurecimiento de sus condiciones financieras. Sin embargo, bueno,
si hay este desanclaje donde se mantenga el Banco de México con esta postura donde mantengo una pausa en la subida de tasas y la Reserva Federal sube, pues también podría ser un factor para que podría depreciar a la moneda mexicana. Entonces, en este momento, pues estamos en esa incertidumbre, pero considero que sí podría venir un último golpe por parte de la Reserva Federal. Ok, muchísimas gracias Humberto Calzada por haber estado estos minutos aquí en Negocios en Imagen, muy amable. Gracias a ti, Sofía. Que tengas excelente tarde.